Bueno, vamos a comenzar con una palabra de oración. Vamos a ponernos todos de pie. Gracias, Señor Jesús, te damos una vez más por traernos aquí con bien, Señor. Que tú provees en todo sentido, tú provees por nosotros espiritualmente, físicamente, y aún así nos traes acá también para escuchar tu palabra, para conocerte más, conocer tu naturaleza, conocer lo que tú deseas de nosotros, conocer lo que tú esperas de nosotros. Señor, te agradecemos porque tú te has expresado perfectamente por medio de tu palabra, y te pedimos que nosotros podamos honrarte estudiando esa palabra, conociendo de ti, conociendo quién tú eres, y también conociendo quiénes somos nosotros ante ti. Te agradecemos, Señor, por toda esa gente que dio su vida y pagó con sangre el privilegio que hoy nosotros tenemos de estudiar tu palabra, de estudiar sin persecución, y de estudiarla por completo y de estudiarla enteramente, con plena libertad, Señor. Te agradecemos por todo lo que tú haces por medio de diferentes personas, y en este día pedimos que tú intervengas sobrenaturalmente, Señor, que no dejes que sean mis palabras, sino las tuyas, que tú fluyas a través de lo que va a ser predicado en este día, Señor, que si alguna palabra no perteneciera a ti, cualquier cosa que sea, que tú me dejes mudo antes de que salga, Señor. Lo pedimos con nuestro corazón que así sea, que no queremos escuchar opiniones de hombre, sino queremos escuchar lo que tú tienes para nosotros, que tú nos redargullas, Señor, que tú nos confrontes nuestro pecado, y que de esa manera nosotros podamos vivir más y más cada día en santidad, separados para ti, Señor. Lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, que no hayan distracciones, que no haya nada que prevenga que nosotros recibamos tu bendición en este día, Señor. Lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien sabe cuál es el tema del mes? Santidad. Santidad. Todavía estamos en agosto, mes de santidad. ¿Y alguien sabe cuál es el tema del día? ¿Cuál va a ser la prédica? La idolatría. Vamos a comenzar leyendo 1 Juan 5:21 a pleno. No estén sacando las Biblias, yo se las voy a estar leyendo. Ustedes pueden nada más apuntar la cita y luego en su casa lo buscan. Entonces pueden dejar las Biblias cerradas las Biblias. Su casa es para leer y estudiar la Biblia, y aquí es para escuchar la palabra. Amén. 1 Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. 1 de Juan, para el que lo haya estudiado, es una carta exclusivamente que habla básicamente del amor. Del amor como comprobarnos a nosotros mismos si pertenecemos a Dios, por medio de probar nuestro amor. ¿Por qué una carta de Dios, de Juan, de parte de Dios para nosotros, que habla exclusivamente del amor y nunca menciona la idolatría, termina, o sea, el punto final es diciendo, guardaos de los ídolos? Porque la idolatría se trata del amor, y del amor sacrificial. ¿Qué es idolatría? Vamos a definir. La idolatría es poner algo en el lugar que le pertenece a Dios. Un paréntesis. ¿Cómo se le dice a alguien que toma el lugar de Cristo en latín, en el idioma latín? ¿Alguien sabe? Vicarius Christi. ¿Y cómo se dice en griego? Antichristos. ¿Quién es que lleva el título Vicarius Christi, que conocen ustedes bien famoso? El Papa. El Papa se dice que es el vicario de Cristo, y en griego eso se traduce como Antichristos. Bien interesante. Cierro paréntesis. Seguimos. ¿Qué dice la Biblia entonces sobre la idolatría? Deuteronomio 5:8. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, es un mandamiento. Éxodo 20, del 1 al 5. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen
ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No es solo un mandamiento, son 2 mandamientos. Y de hecho, son los primeros 2 mandamientos. O sea, ¿qué tan importante es el concepto de la idolatría para Dios? De hecho, en el Antiguo Testamento, la idolatría es el tema principal, la crítica principal que Dios tiene contra su pueblo. Siempre es idolatría, siempre. En pocas veces fue alguna otra crítica, siempre fue idolatría. Entonces, son 2 mandamientos. ¿Cuál es el primero? No tendrás dioses ajenos. Y el segundo, no te harás imagen ni semejanza de nada, ni te inclinarás ante ellos, ni los servirás. O sea, el segundo tiene 2 partes, ¿ok? Entonces ahí vamos viendo las primeras partes de esto de la idolatría. ¿Por qué es mandamiento? Levítico 26:1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros ante ella. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Cuál es la razón? Porque Dios es Dios. Éxodo 20, versículo 5, terminamos en el versículo 5. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y no daré a otro mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Deuteronomio 4:23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Isaías 48:11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Dios es un Dios celoso de su nombre. Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. La alabanza completa le pertenece a Dios. La alabanza completa pertenece a Dios. 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿Cuál era la pena de la idolatría en el Antiguo Testamento? Deuteronomio 27:15. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el hombre que se involucra en la idolatría. Deuteronomio 4:25-26. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo delante de los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Maldito el hombre, y Dios Jehová se enoja contra ese hombre. Y pronto pereceremos si continuamos en idolatría. O sea, a Dios le enoja bastante la idolatría. Es algo bien grave, pero vamos a ver qué tan grave. ¿Cómo ve Dios la idolatría? Segunda de Crónicas 21, del 13 al 15. Sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. ¿Estaba Dios feliz con los idólatras?
¿Qué tipo de castigo es eso de que Dios nos enferme los intestinos hasta que se salgan? ¿Sí ven lo gráfico que Dios describe la pena de la idolatría? No es cualquier cosa como Dios considera la idolatría. O sea, Dios está sumamente enojado. ¿Pero por qué? Vamos a ver Jeremías 31-32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Jeremías 3:20, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Jeremías 3:6, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Dios iguala la idolatría con la fornicación, o sea, con fornicación con otros dioses. La idolatría es fornicación espiritual. Y vemos que desde el Antiguo Testamento Dios nos está diciendo que Él se considera un esposo a su pueblo. Un esposo a su pueblo. 1 Corintios 10:8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué tipo de fornicación estaba mencionando ahí Pablo? Esto es una referencia a Números 25. Vamos a leer más o menos del 1 al 4 y luego el 9. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Versículo 9, y murieron de aquella mortandad 24,000. Vean lo enojado que Dios se pone cuando nosotros empezamos a fornicar con otros dioses, que Él causa muerte innumerable. 24,000. Recuérdense que era un pueblo nómada, no eran muchos. O sea, 24,000 de esta gente era un número bien grande. Y si ven también, por cierto, cómo entrar a un yugo desigual es fornicación, porque no habla directamente nada más que ellos se metieron en idolatría, sino que ellos se metieron con hijas de otro pueblo que era idólatra. Y estas hijas los llevaron naturalmente a la idolatría. Porque los hombres así son. Ok, y van a donde dice la mujer. Por eso es que el hombre es la cabeza, porque él tiene que tener la cabeza bien puesta, porque la cabeza del hombre es Cristo. El hombre no se puede dejar llevar por una mujer que no le pertenece a Dios tampoco. O sea, no nos podemos meter en yugo desigual. Y ese yugo desigual causó que ellos entraran a fornicación con otros dioses. No era nada más que ellos se buscaron a estas mujeres que Dios se enojó, sino que eso causó la idolatría. Ni siquiera pudieron ellos ser hombres, líderes espirituales en su hogar. Porque muy fácil es echarle la culpa a la mujer, pero eso no es lo que estaba hablando, es que ellos se dejaron llevar a la idolatría. No cumplieron su propósito espiritual en su hogar, de ser el padre espiritual, de ser el esposo espiritual, de ser el líder espiritual en ese hogar. Por eso, muy fácil es echarle la culpa a la mujer, pero no es cierto. Si ellos hubieran sido rectos y firmes como el Señor manda, no se hubieran dejado, no se hubieran dejado. Pero para que queden claro, entrar a un yugo desigual, eso es lo que causa. No crean que ustedes pueden, porque ni los israelitas pudieron, habiendo visto físicamente las obras del Señor. Estamos hablando de números, todavía estaba Moisés por ahí. Ellos vieron cómo Jehová los sacó de las manos de los egipcios. Imagínense, imagínense. Pero la idolatría no siempre es un acto religioso o espiritual consciente. O sea, no toda idolatría es llamada
religión o espiritual por los que la cometen. Este tipo de idolatría se expresa, por ejemplo, por rendir culto, adoración o servicio a algo que no sea Dios, obviamente, por medio de otorgarle más tiempo o esfuerzo de lo necesario. Idolatramos cuando rendimos servicio o tiempo innecesario a cosas que no son de Dios. Y aun cuando son de Dios, pero que Dios no nos ha mandado. Vamos a ver eso ahorita. Entonces veamos algunos tipos de idolatría. Hay unos que son obvios, otros un poco menos obvios. Vamos a agruparlos en tres grupos principales. Tenemos los dioses ajenos, que es el primero. Luego la idolatría de gloria compartida, también sustracción de gloria o robo de gloria. Cuando ponemos algo que le quite la gloria a Dios, ese es un tipo de idolatría. Y luego la última, que es tal vez la más obvia, estatuas, o sea, idolatría física, idolatría de cosas físicas que podemos tocar. Muchos de estos que vamos a ver, de estos ejemplos, van a caer en varias categorías, entonces no sean muy rígidos en cómo los ordenan, pero vamos a ver algunos. Empezamos con Jeremías 7:18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. ¿Quién es la reina del cielo? ¿Oyeron? María, la Virgen. Yo me metí en Google, porque yo sí sé quién es la Virgen, ¿cómo se llama? La reina del cielo, pero por pura curiosidad me metí en Google, reina del cielo, y me salió ¿quién? María por todos lados. ¿No? La María católica, no la María bíblica. Pero este versículo no termina ahí. Dice, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. El culto que esta gente le rendía a la reina del cielo causaba a Dios la ira. Que Él se airaba en contra de esta gente por su culto que le rendían. Y era nada más hacer quequitos, tortitas, recoger leña para hacer un fueguito. ¿No es cierto? Primero que vamos a ver entonces, dioses ajenos y gloria compartida. Sustracción de gloria y robo de gloria. Primer punto, religiones falsas. Y como ya vimos, entramos a pleno marianismo. Marianismo es el culto que se le rinde a María. Porque aún dentro del catolicismo no todos son super marianistas. Hay unos que no le dan tanta importancia a María, pero sí hay un culto enorme a María, la reina del cielo, que no es la María de la Biblia, dense cuenta, porque María sí sabía quién era Jesús, y María jamás aprobaría de lo que se le está haciendo con su nombre, usándolo a ella para sustraerle la gloria a su Señor y a su Dios. Ella no permitiría eso. Empezamos con algo que escribió Pío IX, que era un papa, en 1849, en una carta que se llamaba Ubi Primum, que era donde primero se propone esto de que María había sido concebida inmaculadamente, lo que ustedes conocen como la Inmaculada Concepción, que no es un concepto sobre Jesús, sino sobre María. Cuando ustedes escuchen Inmaculada Concepción, nosotros pensamos usualmente en Jesús, pero de hecho es una doctrina que tiene que ver con María. Entonces, en preparación para que la gente aceptara eso, vea lo que escribe un papa, Pío IX, y ni siquiera más de 200 años atrás. Dice, a través de ella se obtiene toda esperanza, toda gracia y toda salvación. Oigan eso. Por cuanto esto es la voluntad de Dios, que obtengamos todo por medio de María. ¿Ustedes se imaginan qué es escribir eso? Tener la Biblia supuestamente ahí guindando en algún lado, porque ellos se dicen católicos y dicen que creen en Dios y en Jesús y en toda la vaina, y luego me van a escribir una cosa de ni siquiera puedo expresar cómo me siento en este momento. Recibir todo por medio de María, la gracia de Dios, bueno, me estoy tratando de no irritar. Dios, ahí está la idolatría a María, y vemos
donde comienza la doctrina de la Inmaculada Concepción. No es un concepto bíblico. Es algo que propuso un papa hace 200 años. Él lo propuso y con esta carta se la mandó a varias personas y le dijeron, ok, está bien, sí. Total, somos tan idólatras que otra idolatría más no nos importa. Ahí está. Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aquí vemos que Dios no se cansa, Dios no está ocupado, ni necesita de otros mediadores. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo mediador. Dios no se cansa, Dios no está ocupado, Dios es infinito. Usted le pregunta a una de estas personas que tienen el culto a los santos, el culto a la Virgen, ¿por qué usted acude a la Virgen? No, porque de ahí es que Dios está ocupado. ¡Wow! El Dios infinito, omnipotente, omnisciente, omnipresente, de nuevo, infinito, está ocupado, pero María no. Pero los santitos no. Y acuden ante ellos como mediadores ante el Dios que dijo que no hay mediadores excepto Jesucristo hombre. ¿Pero por qué a María? No, es que María es la mamá de Jesús y ella le dice que qué hacer porque ella tiene más ternura y que... Excuse me. Pero es que ustedes se dan cuenta la herejía, la magnitud de la herejía de decir eso. ¿Se imaginan? ¿Cómo esto ofende a Dios? No, Dios, tú estás ocupado, voy a ir a acudir a una muerta, a un muerto, a un ser finito creado por tus propias manos. No, es exagerado. Y hay variaciones de lo mismo, ¿no? John Gómez nos estaba diciendo el otro día que, sí, que el Señor de las caídas. Y decía, ¿el Señor de las caídas? Sí, porque hay un santo o hay un culto a alguien que se llama el Señor de las caídas, que si usted se cae y sobrevive, entonces usted le prende las velitas y le rinde culto a él. ¡Wow! ¡Wow! Y hay varios. Jorge creo que nos estaba contando del Señor del licor. Para todo hay un santo, para todo hay un ídolo, para todo. Nosotros en Bolivia fuimos a una mina activa, nos metimos ahí 1 kilómetro dentro de la tierra, ¿y saben qué encontramos? No se lo van a creer. Un ídolo, un ídolo, una escultura del diablo. Le dicen el tío. Y ahí le rinden sus hojitas de coca, su licor, cigarrillos, lo que sea se lo ponen ahí. ¿Y por qué? No, porque Él es el Dios de aquí, del inframundo, del bajo tierra. Así nos dicen. Y uno dice, oh. Y luego decían, sí, y entonces uno le rinde esas cosas para que de ahí uno no se muera aquí abajo. Y para que entre más puro lo que uno le rinda a Él, entonces más puro los minerales que vamos a sacar de la tierra. ¡Isso! ¿Se imaginan? ¿Se imaginan rendirle culto al diablo? Y esa gente sale de ahí y van a su iglesia católica y le oran al mismo Dios que todos los otros católicos. Y le rezan a la misma virgencita que todos los demás. Y metidos ahí, donde supuestamente nadie los ve, ahí están, rendiéndole cuentas al diablo. Imagínense. Y es una imagen grotesca, ustedes vieron esa cosa. Feo. No tienen, que yo le haya visto, no le vi cuernos, pero lo tenían decorado y de todo, pero es una cosa tan grotesca. Pero esa es la idolatría. No se confundan en pensar que solo porque es una imagen grotesca, la cosa que no se vea no sea grotesca para Dios. Seguimos. Hay otras religiones falsas, como sabemos. Por ejemplo, el Islam. Los musulmanes. Ustedes saben que el Islam se define en su libro, el Corán,
como la negación del cristianismo bíblico. Porque en el Islam, que vino 500 años después de Jesús, dice en su libro, porque Alá, o sea, el Dios de ellos, no ha dado a hijo, ni es dado por hijo. Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios, y Dios es mi Padre. Islam viene después, y es la completa negación. De un judío uno dice, bueno, ok, es anacronismo, está bien. Jesús todavía no había venido para ellos, se quedaron pegados en el tiempo, pero un musulmán que viene después, decir eso es pura negación. De hecho, a un judío usted le puede explicar con el Antiguo Testamento de que sí Dios tiene un hijo. Salmo 22, por ejemplo. Por ahí. Usted les puede demostrar, pero a un musulmán no se puede, porque ellos son definidos por la negación del cristianismo. Estamos también mormonismo, testigos de Jehová. Esos caen bajo una categoría de politeísmo, o sea que tienen múltiples dioses, que se llama enoteísmo. Es una palabra griega que significa dioses que no son dignos de culto. Sí, hay muchos dioses, pero hay solo uno que es digno de culto. Los mormones enseñan que nosotros, si somos buenos mormoncitos, vamos a tener nuestro propio planeta y vamos a ser dioses de nuestro propio planeta. De hecho, el dios de este planeta, que ellos llaman Elohim, que es un ser físico que antes era humano y se volvió Dios, fue el que impregnó a María, para que su hijo Jesús, que es el hermano de Satanás, ¿se imaginan? Viniera aquí a la tierra y nos pusiera el camino a seguir. No era para salvarnos, era para ponernos el camino a seguir. Testigos de Jehová dicen que sí, que Jesús no es Dios, sino que es un Dios. Ellos no son monoteístas, ¿se imaginan? Ellos se glorían de que ellos sí son los únicos monoteístas, porque nosotros que creemos en la Trinidad creemos en 3 dioses y ellos solo creen en uno, porque Jesús no es Dios, sino que es un Dios. ¿Un Dios? O sea, ¿hay múltiples dioses? O sea, ¿Jesús es un Dios falso? No es falso, es nada más otro Dios, pero no es digno de alabar como Jehová. Enoteísmo. Segundo punto. Primero era falsa religión, el segundo es el humanismo. Ya muchos de nosotros conocemos lo que es esto del humanismo. Esa es se puede llamar antropocentrismo, o sea, el hombre es el centro de todo. Muchas iglesias cristianas son humanistas, son antropocentristas, los que predican el yo, el hombre, porque Dios, la mayor cosa que hizo, y entonces y después, porque Dios tiene un maravilloso plan para ti. Todo eso es hacerle caricias al ego, al yo. Eso se llama humanismo. O sea, elevar al hombre, al yo, a un estado semidivino. No divino, porque no dicen que uno es Dios, pero de hecho, si ustedes buscan la doctrina de gente como Benny Hinn, Joel Osteen, Joyce Myers, toda esa gente, si ustedes buscan la doctrina, ellos están de hecho de acuerdo en la misma doctrina de que nosotros somos pequeños dioses. Enoteísmo, de nuevo, no es monoteísmo, un solo Dios, es politeísmo porque hay muchos dioses, pero nosotros no somos dignos. No, también enseña que somos dignos de alabar. Ustedes saben que había un predicador, no me acuerdo cuál, que enseñó una vez diciendo, y yo entré a un parqueo y yo vi un puesto libre para mi carro y veí que venía otro carro y yo dije, no, yo soy un hijo de Dios y ese puesto es mío, me pertenece a mí porque yo soy hijo de Dios, y ¡pum! Se metió, casi chocan y de todo. Eso no es cristiano, eso no es bíblico, eso no es amor sacrificial, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Hay otros tipos de humanismo, culto al placer, que se llama hedonismo, culto al bienestar, culto al amor, entre comillas, culto a la salud, culto a la vida, culto a la comodidad, estar comoditos. Esos son formas de idolatría. Poner nuestra comodidad por sobre de lo que Dios mandó que hiciéramos es idolatría. Y aquí viene el miedo. Culto a la esposa.
Culto al esposo. Idolatría del esposo y la esposa. Poner a su esposa, poner a su esposo, poner a su familia, poner a sus amigos, poner a sus relaciones, poner a su familia sobre Dios es idolatría. Dios nos manda a amar a nuestra esposa por sobre todas las cosas, pero no sobre Él. No sobre Él. Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la pierde, que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Si ven ahí, Jesús está destruyendo el culto a la familia, destruyendo el culto a la esposa, destruyendo el culto a los hijos, destruyendo el culto al ministerio, destruyendo el culto a la comodidad, porque el que no toma su cruz no es digno de mí. Jesús nunca prometió una vida cómoda para el cristiano. Prometió una cruz y vida eterna. Nada más. Nada más. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 9:24. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. El culto a la vida, al estar vivos, es idolatría. Jesús nos manda a despojarnos de absolutamente todo, aún la vida misma. Aún la vida misma. Pasamos al próximo, fariseísmo secular. Una palabra grande que significa nada más ser fariseos en un sentido no espiritual. ¿Se acuerdan lo que eran los fariseos? Diciendo que yo soy tan bueno. La autoalabanza. Yo sí que soy. Arrogancia. Fariseísmo secular. Ciencia, educación, conocimiento, inteligencia. Básicamente alabanza al cerebro. Porque el muy inteligente, a ese alabamos. A ese escuchamos. Y al tontito, a ese no. Pero ustedes saben, 1 Corintios 1:27, ¿qué nos dice? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios usa a los más pequeños que nosotros para callarnos la boca. ¿Sí ven que tenemos un Dios creativo, original? Interesante cómo Él hace las cosas. Que Él agarra y escoge a los necios, a los que más mal nos caen, a los más arrogantes, para por medio de ellos hablarnos a nosotros, que nos creemos tan sabios, que nos creemos que la sabemos toda, que nos creemos súper espiritualoides, en un sentido no espiritual también. ¿Por qué? Porque hay gente que hasta al éxito académico, al éxito de estatus social o económico, la gente de dinero, o a la carrera, o a los músicos, o a los atletas, cualquiera que tiene éxito, a esos alabamos. ¿Cuánta gente usted no entra al cuarto y ahí tienen un póster de, quién sabe, cuáles son los atletas de hoy en día? Yo ni sé. Tírenme uno, Ronaldinho, qué sé yo. Ese sigue jugando, yo no sé. Pelé, lo que sea, los atletas, los que han tenido éxito. Oh, es que ese sí sabe sacarme de la deuda. Uy, a ese sí lo ponen por arriba. Y un hombre de Dios, predicador de la palabra, ¿ese qué? Es que no me gusta cómo él predica, porque predica muy duro. ¿Y dónde está el amor? Ay no, pero ¿y dónde es la esperanza? La esperanza está en Dios. Es que no hay esperanza en nosotros. Y eso es lo que ellos esperan. El culto al yo, el humanismo, el antropocentrismo quiere que le soben el ego. Tú eres bueno, tú haces las cosas bien, todo va a estar bien. Y así nunca se desesperan y nunca buscan al Dios, que es el único que los puede salvar. Alabar a cualquier otra persona, cualquier otra cosa que no es de Dios. Ustedes han entrado a tal vez a una oficina de abogado o de doctor
¿qué es lo que ven atrás en la pared? Todos los diplomas. Y más bien a veces hasta sacan diplomas que ni tienen nada que ver. Se graduó de segundo grado en primaria. Y ahí lo tienen para que la gente diga, wow, qué bárbaro. Para rellenar la pared, para que la gente diga, wow, bien diplomado, bien inteligente. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Fariseísmo secular, y ahora pasamos al fariseísmo y religiosidad. O sea, el decir, yo soy tan bueno. La primera, obras, mandamientos, dinero. Mateo 19, 20 al 23 nos cuenta, por tiempo no lo voy a leer todo, nos cuenta que llega un joven que le dice a Jesús, básicamente, hey, Jesús, ya hice todos los mandamientos desde mi juventud, todos. ¿Y ahora qué tengo que hacer para ser salvo? Y en Lucas, de hecho, dice, y Jesús lo amó. Qué raro que Jesús haya dicho, que la Biblia diga que Jesús lo amó. Y luego dice, y le dijo, una cosa más te falta. Vende todos tus bienes y sígueme. La reacción de él, la quería fácil. ¿Pero qué le estaba diciendo Jesús? ¿Así? ¿En serio has seguido todos los mandamientos? Pues no te creo. Pues déjame enseñarte un mandamiento más, que la Biblia dice que resume todos los mandamientos, para que tú veas que no has cumplido ni el primero. Fariseísmo. Yo hice todo, ya está. No pudo vender sus bienes, porque él tenía muchos. Si hubiera tenido pocos, ¿le hubiera quedado más fácil? Tal vez. Pero como tenía mucho, y luego Jesús dice, ven, qué difícil que es que entre un rico al cielo. Y luego un par de versículos más abajo dice, pero lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Es imposible que un rico entre al cielo. Porque el rico piensa que por su riqueza, por sus propios medios puede entrar. Eso es la razón por la cual es imposible. Y por eso Jesús dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Que Dios hasta ese rico puede convertir. Entonces no es que sea imposible, pero que es imposible para el hombre. Pasamos fariseísmo, otro tipo. Mateo 6, de hecho bien interesante, el capítulo 6 del libro de Mateo está lleno de Jesús hablando de cosas que son idolatría, sin ni una vez decir la palabra idolatría. Él dice, guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres. Dice que cuando ustedes hagan algo bien, no busquen a las trompetas que vayan marchando delante de ustedes como hacen los fariseos. Cuando oren, no se paren en la congregación a pegar alaridos para que todo el mundo lo vea, sino vayan en secretito, donde está su Padre en secreto, y luego Él les dará la recompensa en público. Lo mismo para ayunar. Dense cuenta que no está diciendo que no es permitido orar en público, o ayunar, o decirle a la gente que están ayunando, pero dense cuenta de lo que Jesús sí estaba criticando, y es, miren que yo estoy ayunando. Miren todo lo bueno que yo hago. Eso es lo que Jesús decía. Fariseísmo. Todos mírenme, porque yo soy bueno. ¿Vieron? ¿Sí vieron? El de allá, que se dé la vuelta para que me vea qué bueno que soy. Eso es lo que hacían los fariseos. Eso es idolatría. Y lo peor es que ese tipo de idolatría, aunque no pública, continúa existiendo en los círculos que nosotros llamamos cristianos. Que dicen, oh, yo ya soy evangélico, yo ya soy bautista, ya soy pentecostal, lo que quieran. Yo ya estoy. Eso era todo. ¿Sí vieron? Porque cuando viene el momento del amor sacrificial, se hacen los locos y nadie los encuentra. Que alguien necesita que ustedes... ¿Y qué se me hizo? Ah, pero yo voy a ir al cielo porque yo soy evangélico, que yo soy esto, que yo soy lo otro. Ahí es donde entramos al decisionismo. Decisionismo es un tipo de idolatría. ¿Qué es decisionismo? Bueno, como dice la palabra, poner su ídolo como su decisión. Yo hice una oración para Cristo, la oración del pecador. Yo acepté a Jesús. ¿Así? Pues sería el único, porque todos los demás lo rechazamos. Los que somos salvos lo recibimos, pero Él es quien nos aceptó a nosotros. Él nos aceptó a nosotros no le aceptamos a Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no teníamos pecados, lo rechazamos.
Pecamos en contra de Él. Adán, Eva, ellos no tenían pecado. Más bien tenían una sola regla y aún así desobedecieron a Dios, que les creó todo. Les dio de todo para hacer. Un wonderland natural, del tamaño de la tierra entera. Una sola regla no pudieron. Ellos rechazaron a Dios. Entonces decir que yo acepté a Jesús, por eso está mal, es idolatría. ¿Quién aceptó a Jesús? Yo. ¿Es una buena obra o es una mala obra? Ah, buena. Pero dense cuenta que es una obra. Y la salvación no es por obras. ¿Por qué razón? Para que nadie se gloríe. Dios pudo haber escogido que la salvación sea por obras. ¿Quién le iba a decir que no? Pero Dios dijo que no es por obras para que nadie se gloríe. Ese es el punto. Para que nada de lo que ustedes hagan jamás puedan ustedes volver a ver atrás y decir, esa es la razón por la cual Dios me salvó. Porque Dios no nos salva porque somos buenos o porque hicimos esto, sino a pesar de que somos malos. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Efesios 2:1, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Usted cree que un muerto puede aceptar a Jesús? No. ¿Un muerto puede hacer una decisión por Jesús? No. ¿Por qué Jesús dice que nosotros estamos muertos? Por ese mismo punto. Un muerto no puede hacer nada, ni malo ni bueno. Es que ni malo ni bueno. No podemos aceptar a Jesús, porque ya lo rechazamos. Ya nos dio la oportunidad y ya la rechazamos. Necesitamos que Él nos acepte a nosotros. Y de esa manera, cuando Él nos da, nosotros lo recibimos. Pero de la misma manera que yo le estaba explicando a los del evangelismo, ¿qué es la diferencia entre recibir y aceptar entonces? Bueno, que si yo le propino un golpe en la cara, usted lo recibe, pero no lo aceptó. ¿Pero le pegó un golpe? Sí. ¿Recibió el golpe? Sí, pero no lo aceptó. Porque si yo le hubiera dado la oportunidad de aceptar o rechazar, ¿qué me hubiera dicho? Ay, sí, por favor. No. Esa es la diferencia. Recibir no hay opción. Es un acto completamente pasivo. Mientras que aceptar es activo. Yo hago la decisión de aceptar. Y ese es el decisionismo. O sea, básicamente decir, el ya lo hice espiritual. Yo ya hice eso. Ya hice mi oración. Ya me arrepentí. Ya tuve fe. Ya creí. Todas esas cosas son obras. Buenas, claro. Obras buenas. Pero son obras. Y no es por obras. Entonces ni el arrepentimiento causa nuestra salvación, ni la fe causa nuestra salvación, porque según de Timoteo 2:25, ¿qué nos dice? Que Dios es quien otorga el arrepentimiento. Hebreos 12:2, porque Jesús es quien escribe, Él es el autor de nuestra fe, Él escribe nuestra fe en nuestro corazón. Todo eso viene de Dios. No podemos ni siquiera alardear, jactarnos de nuestra fe, de nuestras obras, de nada, porque todo viene de Dios. Porque Él es quien pone el querer como el hacer. Filipenses 2:12-13. Seguimos. Entonces, esos son todos parte del humanismo, el antropocentrismo. El resultado natural del humanismo es el egoísmo, el yoísmo, la frustración, la depresión. Porque ustedes ponen su confianza en sí mismos y se van a frustrar porque ustedes no pueden. Ese es el punto. No pueden. 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino del otro. El egoísmo, como ustedes vieron de aquel predicador que se robó el lugar del parqueo de este otro muchacho, eso es, egoísmo, yoísmo. Yo primero y todos los demás después, porque yo soy un hijo de Dios. Así no es. Así no es. Jesús vino a someterse, Jesús vino a servir, no a ser servido. Igual, los hijos de Dios no vienen a ser servidos, sino a servir. El que no está en servicio, dése cuenta que no está haciendo lo que Jesús puso el ejemplo de hacer. Número 3, brujería, hechicería, adivinación. ¿Qué es brujería, hechicería, adivinación? Bueno, pues consultar con poderes sobrenaturales que no son el Dios de la Biblia, para afectar o conocer cosas de nuestro entorno que están fuera de nuestro control. Levíticos 20:6. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, os entregare a la adivinación, ha de morir.
serán apedreados, su sangre será sobre ellos. La pena de consultar a un adivino, a una bruja, era la muerte apedreada. Y la forma más común de adivinación hoy en día, ¿cuál es? El horóscopo. El horóscopo. Consultar a esta manada de mentirosos, endemoniados, para saber cuál es mi futuro de hoy. Hoy tal vez, hoy sí voy a tener mi esposo. Hoy vas a conocer a alguien especial. Oh. En vez de confiar en Dios, que Dios va a proveer, vamos y buscamos a brujos, adivinos, endemoniados. Seamos honestos. Porque aún si fuera un mentiroso, ¿de dónde viene la mentira? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Usted sabe que Mark Driscoll, un predicador de allá del estado de Washington, dice que mentir es hablar en un lenguaje demoníaco. ¿Está bien? Para los que creen en las lenguas, el mentir es una lengua demoníaca. Porque ¿quién es el padre de mentiras? Cuando Satanás habla mentira, está hablando de lo suyo. Así dice Jesús. Qué interesante. Si ustedes consultan a cualquier otro medio para saber cosas sobrenaturales, por ejemplo, el futuro, eso es idolatría, eso es hechicería, eso es brujería. Brujería más bien es afectar el mundo. Ir con esa gente vudú que dice, órale a tu brujita, a tu demonio, a tu Dios, a tu esto, a tu santo, a tu virgen, para que me dé, para que me afecte de esta manera, para que se le caigan todos los pelos a aquel. ¿Sí sabían? Pero consultar a santitos, a la virgencita, a cualquier otro Dios que no es Dios, eso es brujería. ¿Cuál es la pena? Muerte. Muerte. Tengamos mucho cuidado con esas cosas. El horóscopo no debe encontrarse en su casa. No deben ni siquiera abrir el periódico a esa página. Ni siquiera. 4 causas. Hay la idolatría de las causas. Pueden ser causas buenas, causas nobles, caridad, política, lo que sea. Eso es una forma de idolatría. 5, autoridad. Autoridad, o sea, la ciencia, escuela, el jefe, el diploma, el doctor, lo que hablamos ahorita. No porque el doctor dijo, no porque el psicólogo me dijo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No sé. ¿Y le preguntó a un pastor? ¿Lo buscó en la Biblia? ¿Por qué fuera un psicólogo? ¿Qué sabe un psicólogo? Nada. La psicóloga nos dice que los psicólogos no saben nada. Así es. Idolatría de la autoridad. Que el que está por encima mío, a veces sí. Y si ese me hace pecar, entonces de ahí es que él me dijo, y la Biblia dice que hay que seguir la autoridad del gobierno. Sí, pero la autoridad de Dios va sobre el gobierno. Romanos 13, ¿se acuerdan? Tenemos que someternos a las autoridades que Dios nos da, pero no por sobre la autoridad de Dios. Si nos causa pecar, riesgo de muerte. Mueran primero. ¿Acaso Jesús no vale la pena morir por él? ¿Sí, no? Si su esposo les pide pecar, desobedecer a Dios, ustedes no se deben someter a eso. ¿Sabían? Ahí es la única situación donde ustedes no deben someterse al esposo. Todo lo demás, ¿sí? De hecho, cuando fuimos allá a Virginia, la esposa del señor donde nos quedábamos le dio un libro a Elia, mi esposa, que decía que la mujer debe someterse hasta para decisiones de decoración. No les gustó. Y si tiene mal gusto, dice, vive en una casa fea. Pero eso es someterse al esposo. Ahora, si el esposo dice, bueno, haz lo que quieras, haga lo que quiera. Pero si el esposo le dice, no insista. Porque eso es no someterse. ¿Sí ven? Todas las mujeres están hablando, no me van a dejar terminar. Amén, dicen allá atrás. Wow. Eso sí les gustó, ¿verdad? El gobierno, un líder militar, un líder del gobierno, Mao, Stalin, Hitler, usted llega a esos países comunistas, totalitarios, ¿qué es lo que más se ve en cualquier calle que ustedes vayan? La imagen de ellos. La imagen, enorme, enorme. Porque ustedes saben que eso es lo que ellos hacen. Hasta en gobiernos ateos reconocen que el humano tiene una necesidad de adorar.
y ponen a sí mismos en el lugar de Dios para que sean adorados, para que cuando ellos digan asesinen a todos los judíos, la gente dice, güey, pues, ok, él es el presidente, eso es lo que se hace. Y si Stalin manda a matar a 50 millones de personas, ok, está bien. Y ahora sí lo tenía en una caja ahí metido, para que todos lo alabaran. Ahí está. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito. Debemos confiar en Dios. Segunda de Timoteo 4:3 al 5, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, oigan, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio, en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Una forma de idolatría, los líderes religiosos, el pastor, el sacerdote, el papa, profetas, apóstoles. Eso es idolatría. ¿Por qué? Porque cuando el pastor o el profeta o el líder religioso le dice algo a usted que es fuera de la Biblia, ¿a quién siguen? Al hombre. ¿Y por qué? Por idolatría. ¿No deberíamos estar más bien siguiendo lo que dice la Biblia? Por eso, cuando ustedes tienen un pastor o un líder que se dice religioso y está haciendo cosas que no son bíblicas, no lo sigan. Corríjanlo en amor, número uno, por favor, ¿verdad? Corríjanlo en amor. Pero si esta persona se resiste, ¿qué dice la Biblia? Téngalo por inicuo. Apedréenlo, dice. Pero si ven, es posible idolatrar a líderes religiosos. Pero estamos ahorita hablando de líderes religiosos malos. Pero también es posible idolatrar a líderes religiosos buenos, pastores buenos, predicadores buenos. Es posible idolatrar a un Paul Washer, por ejemplo. Y uno dice, sí, pero pero vea cómo él predica. Sí, pero ¿a quién predica? A Dios. Él predica a un Jesucristo crucificado. ¿A quién debemos seguir? ¿Al predicador o a Jesús? A Jesús. Pero según de Timoteo 4:3 nos está hablando de que hay gente que se busca, a propósito, se busca gente que le enseñe lo que ellos tienen comezón de oír, lo que ellos quieren oír. Tú eres bueno, tú lo puedes, haz esta oración. Ah, sí, qué fácil, hago una oración y ya está, ¿sí? Apúntalo en tu Biblia para que nunca se te olvide el día. Por si acaso algún día dudas, puedes revisar en tu Biblia. No leer Primera de Juan, no leer Gálatas 5, no leer Primera de Corintios. No, eso no. Mira la fecha cuando tú hiciste tu decisión. Eso es, híjole, el poder de Dios. Ahí está, una decisión. Entonces se dejan llevar por falsas doctrinas, por idolatría de sus líderes. Número 6. Tradiciones, falsas doctrinas, falsa religión, religiosidad, ritualismo. Todas esas cosas es idolatría. Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Padre nuestro que Padre nuestro que Padre nuestro que... Si lo hago 50 veces, ahí sí me escuchan. Si lo hago 50 veces, ahí sí me perdona. Y si hago 10 Padre Nuestros y 40 Ave Marías y en todo... ¿Sí ven? Y eso es Jesús. En el mismo capítulo, donde Él dice cómo debemos orar, Él antes de eso dice, y no usen vana repetición, como hacen los gentiles. ¿Se imaginan? En el mismo lugar donde nos enseña cómo orar, nos dice cómo no orar. ¿Y qué? ¿Por qué agarramos uno y el otro no? Ahí está. Y eso es la idolatría de la tradición. Ah, no, pero yo siempre lo he hecho así. Ajá, pero ¿qué dice la Biblia?
Sí, pero es que yo siempre... Pero ¿qué importa qué dice la Biblia? Vamos a la Biblia. Si la Biblia dice que sí, hágalo así. Si la Biblia dice que no, entonces ¿por qué lo está haciendo así? Porque se rehúsa a someterse a la autoridad de la Biblia. Porque yo sí... ¿Qué me importa? Lo que Dios dice es lo que Dios dice, es lo que va. No mi tradición. Él no me va a juzgar por mi tradición. Número 7. Ministerio, obras, servicio. Hay una diferencia entre los que sirven y creen ser o desean ser justificados por su servicio y los que sirven porque han sido justificados, porque es su nueva naturaleza. ¿Cuál es la mayor diferencia que uno ve? Que a uno usted le dice, sirve, y no le tiene que decir la segunda vez. Y a otro hay que rogarle, rogarle y rogarle, y cuando sí lo hace, se jactan de lo que hacen y reclaman de lo que no hacen los demás. Gloria propia. Gloria propia. Y claro están los que no sirven del todo. Peor aún. Herejías, incluyendo falsas expectativas de Dios. Esta es una muy, muy grande. Especialmente en lo que nosotros llamamos a veces falsamente el cristianismo de hoy en día. O sea, los que... Gálatas 5, 20 al 21 nos dice que los que practican herejía, ¿qué cosa? No heredarán el reino de Dios. Que continúan en sus herejías, en sus falsas expectaciones. Aun cuando usted le enseña la Biblia, no, la Biblia dice que Dios espera esto, que Dios quiere esto, y ellos siguen, ¿y qué les importa? Si continuamos en herejía, si continuamos en eso, estamos demostrando que no vamos a heredar el reino de Dios. Si somos hijos, vamos a heredar. Si no heredamos, significa que no somos hijos, que no somos salvos. No podemos continuar en herejías. Entonces, el ejemplo es ilustrado por esas personas que esperan de Dios cosas que Él nunca prometió. Él nunca prometió prosperidad, nunca prometió salud, comodidad, ninguna de esas cosas. De hecho, la clásica es de los ateos que le vienen y dicen, ¿sabe por qué yo no creo en Dios? Porque si Dios existiera, no habría dolor en la tierra, no habría injusticia. ¿A dónde dice eso en la Biblia? Dios sí existe. Y Él sí deja que esas cosas ocurran. Y no por eso es malo. No por eso no existe. ¿Sí ven? Falsas expectativas. Esos son ateos. Pero ¿qué pasa con esta gente que una vez presentado el Dios que describe la Biblia dicen, ese no es mi Dios. Yo nunca podría creer en un Dios así. Uf, pero ese es el Dios de la Biblia. ¿Se dan cuenta que eso es una idolatría de un Dios falso? Que ellos dicen que es el Dios de la Biblia, pero no es el Dios de la Biblia, es idolatría. ¿Cuánta gente no conocen ustedes así? Ustedes saben que presentarle a alguien Salmo 5.5 es casi que la prueba de esa. ¿Qué dice Salmo 5.5? Dios odia al que practica el pecado. Dios odia al pecador. No, pero Dios es amor, Dios ama a todo el mundo. ¿Dónde está eso en la Biblia, por favor? No, de ahí, Juan 3.16. No, Juan 3.16 habla de la creación. Él odia al pecador. Romanos 9.13. Para los que dicen, no, pero eso es Antiguo Testamento. Romanos 9.13. A Esaú odié, mas a Jacob amé. Por lo menos en el Nuevo Testamento hay un ejemplo de alguien que él amó, pero que él odió. No podemos decir que Dios ama a todo el mundo si la Biblia dice que por lo menos hay uno que sí sabemos de fijo que sí lo odió. ¿Usted le dice eso a alguien? No, pero ese no es mi Dios. Yo no creo en un Dios que odia, porque Dios es amor. Sí, Dios tiene que odiar si Él es amor. Si ustedes aman a los bebés, tienen que odiar el aborto. ¿Cierto o no? Si aman a los judíos, odian el holocausto. ¿Cierto o no? Exacto. Entonces, si Dios es amor, tiene que odiar. Tiene que. Si Dios es santo, tiene que odiar el pecado. Y si nosotros, nuestra naturaleza es pecaminosa, Él tiene que odiarnos. Así es, simplemente, simplemente. No, ese no es mi Dios. Exactamente, ese no es su Dios. Cuando muera, va a ver al Dios que se le va a presentar. El que lo va a juzgar es el que dijo esas cosas. Y por eso es que hay tanta gente que permanece en sus herejías. Porque les gusta ese otro Dios que se han creado. Esa imagen de Dios que se han creado les gusta más que el Dios de la Biblia. Y ahí siguen. Se siguen llamando cristianos. Pastores, de todo. Pasamos. La otra división, la otra agrupación, que son estatuas, esculturas, imágenes, etc. Lo que llamamos idolatría física.
La clásica: hinduismo, budismo, catolicismo romano, la iglesia ortodoxa, toda esa gente. Usted entra a una de sus iglesias, a uno de sus templos, y ¿qué es lo primero que ve? Ídolos, por todos lados. No, ¿cómo se ayer estaba pasando ahí en el internet y me encontré una gente que se enojó, unos católicos se enojaron, diciendo que no son ídolos. Uy, ustedes los evangélicos que dicen y esto y siempre andan buscando pleito. No son ídolos, son imágenes. Dios dijo, no te hagáis ni ídolos ni imágenes. Entonces, ¿qué diferencia hace? Siguen siendo idólatras. ¿Acaso existe la palabra imagen atrás? No. La idolatría es ídolos e imágenes y cualquier cosa que ponemos en el lugar de Dios. Pero nosotros no adoramos la imagen, es como usarlo para recordarnos de la persona que queremos ¿por qué usted necesita una imagen para acordarse? Yo no necesito tener una foto de Elia para acordarme de mi esposa. Yo pienso en ella cada rato. ¿Para qué ustedes sí necesitan? ¿Acaso no pueden pensar en Dios a menos que tengan una muleta? Exactamente, exactamente. Ahorita hablamos del tío, el bicho ese grotesco, pero hay otros tipos de idolatría física. Por ejemplo, idolatría del cuerpo, de la belleza. O sea, es alabar la creación en vez de al creador. Lo gracioso es que hasta tienen templos. Tienen templos con su gimnasio, su salón de belleza, donde rinden tributo, pasan su tiempo, hacen su servicio. Hasta sudan por sus ídolos. ¿Y cómo se le dice al acto de hacer ejercicio con el propósito de embellecer el cuerpo? Esculpir, hacer una escultura. ¿Cómo le dicen los pachucos a una muchacha muy atractiva? Ay, mamacita, es que usted es una diosa. Qué interesante. Al dios griego le dicen, ay, es que es como una escultura de un dios griego. Es un cuerpo escultural. Exactamente, se dan cuenta que hasta el lenguaje los delata. El lenguaje mismo los delata. 5. Pasiones, bienes materiales, dinero, trabajo. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En Mateo 6 Jesús sigue, desde el versículo 25 hasta casi el 34, hablando del afán. No os afanéis por lo de hoy. Ya hoy tendrá lo suyo. No os afanéis por lo de mañana. Ya mañana tendrá lo suyo. Mañana es otro cuento. Pero si Dios provee hasta por los pajaritos, ¿cuánto más por ustedes? ¿Quién vale más, ustedes o los pajaritos? Afanarse es preocuparse sin medida. ¡Ay, qué voy a hacer! Y entonces, no os afanéis por vuestra vida. No valéis mucho más que aquellas. Y luego dice, no os afanéis. ¿No ven que Dios se preocupa por todo? Por eso cuando nos preocupamos por las cosas de Dios, Él se ocupa por las nuestras. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Bien claro la pone. Avaricia, idolatría. Buscar tener más de lo que necesitamos o de lo que podemos usar para bendecir a otros es avaricia. Versículo 6 nos dice que cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ser un idólatra, ser un avaro, causa que la ira de Dios caiga sobre nosotros. Bien claro. Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Donde ustedes pongan su tesoro, ahí va a estar su corazón. Esa es su idolatría. Si su corazón no está en Dios, ¿qué dice Lucas 14:33? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando ustedes quieran que ponen su corazón, si no es en Dios, no pueden ser discípulos de Dios. Renunciar a todo no significa que ustedes se despojan de todo, en el sentido de que soy cristiano, voy a vender todo y voy a regalarlo todo. No, lo que significa es no estar aferrados a ello.
que si se le quema la casa, ¿cómo se van a sentir? ¿Se acuerdan? Les conté cómo mi mamá me dijo que se sentía cuando entraron y se robaron todo. Bueno, no todo, pero un montón de cosas de mucho valor. Mi mamá me dijo, bueno, por dicha, porque yo he estado queriendo aprender a despojarme de ciertas cosas. Yo decía, wow, qué raro, qué actitud más rara. Pero exactamente, esa debe ser nuestra actitud. Que si nos roban todo, decimos, bueno, hasta la Biblia la puedo reemplazar con otra Biblia. ¿Dónde está tu tesoro? Piensen, si se empieza a quemar la casa, ¿qué es lo que ustedes correrían a rescatar? Exactamente, ese es el test. 6. Televisión, películas, libros, música, entretenimiento, hobbies, pasatiempos, todas esas cosas. ¿Ustedes han visto el altar que se hacen muchos a estas cosas? Que el altar que crean para sus formas de entretenimiento. O sea, no estamos diciendo que el entretenimiento en sí es malo, o que tener películas, o que ver películas, o que disfrutar, relajarse en cosas así es algo malo en sí. Claro, también tendríamos que ver qué tipo de películas, qué tipo de música, etcétera, ¿no? Obviamente. No es el entretenimiento en sí, pero sí la idolatría a esas cosas. La idolatría a las formas de entretenimiento sí ofenden a Dios. 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Por ejemplo, el trabajo. No se dejen dominar por el trabajo. Esclavitud al trabajo. Entonces vemos que nos elevamos cosas como si estos fueran los proveedores de los bienes que Dios fue quien nos proveyó. Pensamos que somos nosotros, por nuestras manos, que hemos proveído esas cosas. ¿Sí ven? Pensamos que son nuestros jefes que nos los dan, nuestra astucia, nuestra inteligencia. Y Dios dice que Él lo anunció en Isaías 48. Él lo anunció desde antes, porque Él sabía que son unos tercos. Y Él lo dijo desde antes con el propósito, versículo 5 del 48 de Isaías, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Mi jefe me lo dio. 1 Corintios 8:4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo es nada en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Isaías 44:9, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Salmo 97:7, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Ser idólatra es vergonzoso, es vergonzoso. Los ídolos no son nada, no pueden hacer nada, no tienen entendimiento. La idolatría no religiosa es igual. Esos ídolos que nosotros hemos hecho, nuestro jefe, nuestra autoridad, nuestro esto, el cerebro, igual, no logran nada, ni nada espiritual, ni nada bueno, nada. Peor aún, la idolatría al éxito, la comodidad, la carrera, la belleza, el cuerpo, todas esas cosas llevan a la aceptación de cosas abominables como lo son el aborto. No, yo no puedo tener un bebé ahora, ¿y qué pasará con mi carrera? Y pum, asesinan a un bebé inocente. No, pero no es un bebé, es nada más excusas. En la Biblia habla del culto a un dios pagano que se llamaba Moloch. Y a Moloch ofrecían los hijos de los paganos por medio del fuego. O sea, usted iba a tener un hijo, tiene su hijo y lo pone en el fuego y se lo ofrece a Moloch. ¿Y qué decían? La creencia era que era por medio del fuego, esos hijos iban a recibir la inmortalidad. O sea, lo hacían por una causa buena.
¿Se dan cuenta? Esa es la idolatría. Dios dijo, no matarás. ¿Y ellos qué hacían? Mataban. Por una causa buena. Ok, sí. Pero ya ven, idolatría a las causas. Aún una causa buena. Pero aún nosotros sacrificamos a nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes, teniendo hijos, ponen otras cosas enfrente a sus hijos? Su trabajo, su vida, su comodidad. ¿Ustedes creen que ustedes tienen alguna diferencia entre lo que hacían esas personas que alababan a Moloch y lo que ustedes hacen? ¿Por qué? ¿Porque los hijos no están muertos? Están sacrificando a sus hijos por su trabajo. Por su trabajo. ¿Qué es sacrificio? Entrega, algo que se pone en favor de otra cosa. No es sufrimiento, no es matar algo, aunque puede implicar o resultar en ambos. Cierren las Biblias, por favor, no es momento de estar leyendo. Por eso es posible sacrificar a sus hijos por su trabajo o ministerio sin necesariamente matarlos, por lo menos no físicamente. Están sacrificando a sus hijos. Asimismo ponemos otras cosas en prioridad antes que al que se sacrificó por nosotros. O sea, podemos poner cualquier cosa antes a Dios. El trabajo. ¿Cuántos no faltan un domingo por ir a trabajar? ¿Y quién provee el trabajo? ¿Cuántos no van un domingo a la iglesia porque van a pasarla haciendo otra cosa? Que pueden ser cosas buenas. O sea, no estamos quitando que sean cosas buenas. Pero ¿quién se lo proveyó? ¿Acaso luego vamos a decir, no, Dios, pero tú proveíste el oro para hacer el becerro? Es tuyo. Y nosotros estábamos alabándote. Era para ti. Es algo bueno. Dios nunca nos mandó a hacer eso. O sea, alguien que sabe lo que Jesús hizo por ellos, es imposible que sean detenidos para hacer lo que Jesús ya les mandó a hacer. Mis ovejas escuchan mi voz. Así es, así de claro es. A menos que sea por ignorancia, claro está, ¿no? Por ignorancia uno puede hacer un montón de cosas, pero una vez corregidos, no podemos seguir en lo mismo. No podemos seguir. Juan 4, 22 al 24. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, no con ídolos, ni lugares especiales, ni ritos, ni 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. Y lo que no proviene de la fe es pecado. Una forma clásica y probablemente la peor forma de idolatría en el cristianismo de hoy, entre comillas, es que adoramos a Dios como nos da la regaladísima gana, bajo nuestros términos, no como Dios quiere y como Dios manda, sino a nuestra manera. Levíticos 10, 1 al 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Ellos ofrecieron algo a Dios, de su corazón lo más probable. Pero Dios nunca se los pidió, y murieron quemados. No alabemos a Dios a nuestra propia manera. Esa es la número 1 que ustedes tienen que sacar de aquí. No alaben a Dios a su propia manera. Dios nos dice cómo es. Cualquier otra cosa es idolatría. 2 Timoteo 4:3 ya la vimos. La gente se busca líderes que les digan cómo hacer las cosas a su manera, como a ellos les gusta, no como dice la Biblia. La clásica. 1 Corintios 17, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Eso es referencia a Éxodo 32,
donde cuenta de que Moisés sube al encuentro con Dios y se demora demasiado, y el pueblo se vuelve desesperado y le dice a Aarón: bueno, Aarón, haznos algo ahí para adorar. Y Aarón dice: bueno, ¿qué? Agarra todo el oro y se hace un becerro de fundición y dice: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón, en el versículo 5, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Por quién lo hacía Aarón? Por Jehová, por el Dios verdadero. Y al siguiente día madrugaron y ofrecieron holocaustos y prestaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Versículo 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hoy alarido de pelea hay en el campamento. Y Moisés le responde: no es voz de alaridos fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Estaban felices de la vida, como muchos adoran, felices de la vida en idolatría, felices, cantando, gozando, en idolatría, ofendiendo a Dios. Y Dios les dice: oye, mira lo que está haciendo tu pueblo que tú sacaste. O sea, Dios se desconecta completamente, dice: esos son tuyos. Y Moisés luego intercede en oración y dice: no, Jehová, ¿cómo vas a hacer? Tú los sacaste de Egipto, es tu pueblo. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Los sacaron de Egipto para matarlos a todos? ¿Qué van a decir de ti? Y dice que Jehová cambió de parecer y dice: ok, está bien, no los voy a matar. Moisés baja con las 2 tablas de la ley que Dios escribió con su propio dedo sobrenaturalmente, y al ver esa vaina, como ellos estaban, agarra las tablas y las rompe y se enoja y dice: ok, ahora sí, ¿quién está por Jehová? Y los hijos de Leví levantaron la mano y dice: ok, ahora todos ustedes vamos a matar a nuestros hermanos y a nuestros amigos y a nuestros vecinos. Y le dice a Aarón: ¿qué ha hecho este pueblo? ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y dice que en ese día murieron como 3,000 hombres. ¿Se dan cuenta que es el hombre de Dios que se enojó, que tuvo celo por el nombre de Dios, por la santidad, y tomó la responsabilidad por algo que él mismo no había hecho, sino el pueblo? Y esto cuando ni siquiera él estaba, o sea, él no estaba. Lo hicieron cuando él se fue, y se enojó tanto por el celo del Señor que él tomó las cosas en sus propias manos y vengó al Señor. Purificó al pueblo, sacó la idolatría. Pero vean lo que tuvo que requerir: la muerte de 3,000. 3,000 que estaban felices de la vida, alabando a Jehová, el Dios que los sacó con un ídolo. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No temáis ni os amedrentéis. Versículo 8 es: ¿no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay otro Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. No hay otro Dios. Entonces, la idolatría es hacerse para sí mismo un Dios falso, servir a un Dios falso, creer que lo que hacemos no ofende a Dios cuando Dios explícitamente dijo: me ofende. Eso es idolatría. Servir a una falsa imagen de Dios que nosotros nos hemos hecho en nuestra mente, que nos gusta más. Crear para nosotros mismos un Dios que no le importa, entre comillas, lo que estamos haciendo. Es un resultado de tratar de suplir la necesidad que todos tenemos de adorar por nuestros propios medios, la adoración que le pertenece a Dios, hacerlo a como me dé la regaladísima gana. Los dioses falsos nos decepcionan. Entonces, si creemos en un Dios que no es el de la Biblia, al darnos cuenta que no existe, ¿cómo afectaría eso nuestra fe? ¿Que nos volvemos ateos? Si el Dios en quien creemos y confiamos no existe, entonces tendríamos razón. Yo no creo en Dios, porque si Dios, entonces sí. Exactamente. Porque lo creamos nosotros mismos en nuestra cabeza.
Es crear una imagen de Dios. No solo es una cosa física, sino puede ser una imagen mental falsa. Entonces, aquí va. ¿A quién va toda esta falsa adoración? La adoración que ofrecemos a ídolos en idolatría, ¿a quién le llega? 1 Corintios 10, 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Apocalipsis 9:20. El contexto de Apocalipsis 9:20 es que han pasado 5 meses de tortura, básicamente, de tortura para los que no tenían el sello de Dios, que estaban metidos en idolatría. Luego la tercera parte de los hombres mueren. Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Sí ven lo difícil que es para un idólatra soltar sus ídolos? Que ni sufrimiento por 5 meses, con aguijón de escorpión, ni la muerte de la gente que los rodea, ni con eso sueltan sus ídolos. Ahí siguen. Cualquier cosa que hacemos que no es para Dios, cualquier sacrificio es para los demonios. Para los demonios. 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Los idólatras no heredan el reino de Dios. ¿Ya les entró el miedo a los que no lo veían como algo grave esto de la idolatría? Porque hay unos que solo con usar la palabra demonio ahí sí les entra el miedo. Usted puede decir que Dios los va a castigar, pero su misma idolatría es eso. Piensan que Dios no los va a castigar. Su misma idolatría dice, no, yo soy hijo de Dios porque hice mi decisión. Eso es idolatría. Y pueden venir 5 meses de tortura de mano de Dios y no sueltan su ídolo. Y a veces hay que decir, bueno, demonios. ¡Uy, demonios! Ahí sí me da miedo. No temáis al que puede quitarte la vida y después de eso nada. Sino más bien teman al que puede quitar la vida y luego de eso lanzarlos al fuego eterno. Eso lo dijo Jesús, hablando de su Padre, que es quien nos puede lanzar al fuego eterno. Para terminar vamos a hacer lo que se llama el idolatrómetro. Y vamos a aprovechar el tiempo de preguntas y respuestas para eso mismo. No que ustedes me lo van a contestar a mí, pero esto es basado en un sermón que se dio recientemente en un ministerio que se llama Desiring God, lo sacaron también de otro sermón de los puritanos. Son 13 preguntas que ustedes pueden apuntar o pensarlo como les guste, pero vamos a agarrar el tiempo de preguntas y respuestas para que no nos pasemos del tiempo otorgado, ¿no? Pregunta número 1 del idolatrómetro, la manera de medir nuestra idolatría. ¿Qué es lo que más valoras? Piense. ¿Qué es lo que más valoras? Número 2. ¿Qué es lo que consume tus pensamientos? Si usted agarra un día normal y agarra todos sus pensamientos y los ordena del que más pensó hasta el que menos pensó, ¿cuál va a ser el número 1? ¿De qué es lo que más pensamos? Número 3, ¿cuál es tu meta mayor? ¿Qué es a lo que le apuntamos en la vida?
Antes de que ustedes mueran, ¿qué quieren poder haber dicho que hicieron, que lograron? Número 4. ¿A qué o a quién estás más comprometido? O sea, cuando esta cosa o persona nos pide que toma la preferencia sobre cualquier otra. ¿A qué estamos más comprometidos? ¿A qué le entregamos más tiempo de servicio? Número 5. ¿A qué o quién amas más que todo? Número 6. ¿En qué o quién confías o dependes más? Esta es la manera que nosotros, bien fácil, podemos saber dónde está nuestra idolatría. Si no le toman importancia es porque no le importan si están idolatrando en contra de Dios. ¿A qué o quién temes más? Número 7. ¿Qué es lo que más tememos? ¿Qué es lo que más nos da miedo? Número 8. ¿En qué o quién esperas más? ¿Dónde está nuestra esperanza? Número 9. ¿Qué o quién es que deseas más? ¿O qué es lo que más te enoja o desespera cuando no estás satisfecho? Si ustedes no logran algo, ¿qué es lo que más les desespera? Número 10. ¿En qué o quién te deleitas más o tienes como la máxima fuente de gozo o tesoro? ¿Qué es lo que más felicidad en ustedes produce? Número 11. ¿Qué o quién captura más tu celo o tu pasión? Lo que más nos causa a hacer o a sentirnos de una cierta manera. Número 12. ¿A quién o de qué estás más agradecido? ¿A tus jefes? ¿A tus propias manos? Número 13. ¿Para quién o qué propósito mayor te esfuerzas? Similar a lo de las metas. Terminamos con el versículo 4-8 de Gálatas hasta el 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es posible? Vamos a cerrar con una oración. Señor Jesús, te damos gracias una vez más. Porque tu palabra dice que aun cuando antes éramos idólatras, en el momento en que tú nos rescatas, nos redimes y nuestra naturaleza es cambiada sobrenaturalmente por tu obra, por la obra del Dios omnipotente, todas esas cosas terminan y las dejamos atrás. Señor, te pedimos que nosotros podamos confrontar nuestra idolatría en este día. ¿Qué es nuestro ídolo? Y de esa manera podamos hacer como hacían en el Antiguo Testamento, de destrozar a ese ídolo, sacarlo de nuestra vida. Señor, que nosotros no sacrifiquemos a nuestra familia por nuestro trabajo. Que no pensemos que las buenas causas son excusa para hacer cosas malas. Tú has dicho y has establecido el orden y el modelo de cómo deben ocurrir las cosas. Tú has establecido cómo tú deseas tu alabanza. Que nosotros dejemos de alabar a nuestra manera, para que así no seamos consumidos por el fuego, como los hijos de Aarón. Señor, te pedimos en este día que tú saques toda idolatría de esta congregación, de los corazones de nosotros, de los congregantes, y que más bien nosotros seamos conformados a como tú deseas tu alabanza.
Lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, que así sea. Saca la idolatría de nuestra vida. Sácala. Perdónanos nuestra idolatría, Señor, pero sácala primero. No queremos seguir ofendiéndote. No queremos. En nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Vamos a pasar al periodo oficial de preguntas y respuestas. Ya yo les hice a ustedes 13 preguntas privadas para que ustedes se las pregunten a sí mismos y analicen si están viviendo en idolatría. No hay cosa más triste que ver un papá que no conoce a sus hijos, hijos que no conocen a su papá, un esposo que su esposa no sabe quién es, no pasan tiempo. Un esposo que no conoce a su esposa porque nunca está, que siempre anda en otras. Que analicemos, que saquemos toda esa idolatría de nuestra vida. Si tienen preguntas, respuestas, les vamos a dar. ¿Sí? Tengo una pregunta. Donde se mencionó lo de la diosa, que unas personas estaban ofreciendo como comida o adorando a la diosa del mundo. ¿A la reina de los cielos? La Sí. reina de los cielos. Ajá. ¿Esa referencia está en el Viejo Testamento? Antiguo Testamento, sí. ¿Y cómo es la conexión entonces con María? Porque no es como una visión, ¿no? ¿Era algo que estaban haciendo en ese momento? ¿O Exactamente. Entonces la pregunta es sobre la reina de los cielos y la adoración a la reina de los cielos y cómo llega la conexión a María. Sí, ya es el Nuevo Testamento. Entonces, una cosa que ustedes tienen que entender sobre la Iglesia Católica es que la Iglesia Católica no empieza con el cristianismo, empieza como la Iglesia romana pagana. Cuando esa Iglesia romana pagana, y recuérdense que el líder de la Iglesia pagana romana era el emperador romano, ¿no? En esos tiempos, en el año 314, el emperador Constantino era quien era la cabeza de esa iglesia pagana. Y él ve una señal y de repente, primero en el año 314 dice que es legal ser cristiano, y en el 325 dice, más bien, la religión oficial del reino, del imperio pagano, hoy en día, desde hoy en adelante, va a ser el cristianismo. Y todos esos paganitos que tenían sus templos, con sus ídolos, con su adoración, con todas esas cosas, dijeron, estamos acostumbrados a perseguirlos a ellos, porque nosotros somos la oficial, y ahora nosotros vamos a ser perseguidos. Eso es lo que pensaban. Entonces lo que hicieron era convertir todos los templos, todos los ídolos y todo lo que ellos tenían a cristianizados. Entonces donde ellos tenían su diosa Diana, María, sí, María, y el bebé ese es Jesús, ok, sí, y ese no es el Dios tal, sino más bien ese es San Juan, sí, y para la causa tal, ¿cuál es el libro más pequeño? Judas, ok, ese es San Judas, y todos esos dioses paganos a quienes ellos rendían culto, ellos le cambiaron el nombre, y entonces nace lo que hoy llamamos la Iglesia Católica, que empieza en el año 325 más o menos. ¿Le cambiaron el nombre basados en la Biblia? Sí, más o menos, sí, como básicamente ellos agarraron personajes de la Biblia y agarraron ese nombre y se lo aplicaron a sus dioses. De hecho, si usted busca en Google, en las imágenes que hay en Google, y pone Isis y Osiris, usted va a ver una señora con un bebé y un manto en la cabeza y un montón de coronas. Isis y Osiris era una madre con su hijo. Y uno dice, wow. Y usted lo compara eso, literalmente lo pone a la par de el ídolo de María con el bebé, es la misma, es el mismo ídolo. Lo mismo con una diferente identidad, ponémoslo de esa manera. Pero es el mismo demonio que recibe esa adoración, ese mismo culto. Entonces, la reina del cielo que habla Jeremías, de hecho aparece en varios libros, creo que aparece como 7 veces en Segunda de Crónicas, Isaías, creo que sale también, por todos lados. Era una diosa que se llamaba Acera. Acera se le rendía culto como la diosa de la sexualidad o de la multiplicación, y ellos la adoraban por medio de poner un palo de madera, así en el piso,
en su jardín o lo que sea, y así es como se le alababa a ella. Y de ella se decía que era la esposa de un dios que se llamaba El, que luego se convirtió en el dios Baal, ¿no? Entonces, todas estas adoraciones, todos esos falsos ídolos que hay hoy en día en la iglesia católica, tienen su origen en ídolos y dioses paganos. Todos ellos tienen ahora una nueva identidad, y por eso ellos dicen, ah no, pero está en la Biblia, vea, y sale María, y María, vea, Apocalipsis habla de una muchacha que entonces dio a luz y su hijo iba a ser el que tenía el cetro de oro y que el cetro de hierro y que no sé qué. Sí, pero más bien no era María lo que hablaba, sino el pueblo judío, porque a los pueblos se le refería como mujeres. Entonces Apocalipsis no hablaba de María, hablaba de un pueblo entero, ¿no? Entonces ellos usan eso como para decir, oh, ve, y que tenía una corona con 12 estrellas. 12 estrellas, como 12 discípulos, como 12 tribus, tal vez. Pero ellos lo agarran y le ponen literalmente 12 estrellas a una muchacha y la visten con un manto, que es un dios pagano, una diosa pagana, y esa es. Todas esas cosas vienen de ahí. ¿Sí? Entonces, hermano, lo que habla en Apocalipsis de la mujer que esperaba que diera luz al niño para que el dragón le devore, es la ciudad, representa la ciudad. Entonces la pregunta es que si la muchacha que da luz, básicamente lo que nosotros entendemos que es Jesús, que si era la ciudad, se puede decir más bien que era la nación de Jerusalén, de Israel, de los judíos, la nación que Dios escogió. Cuando hablamos del pueblo escogido, o sea, los judíos, y decimos pueblo escogido, ¿para qué fueron escogidos? Para traer a Jesús al mundo. Recuérdense lo que decía Jesús cuando dice que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Él dice, porque la salvación viene de los judíos. Los judíos fueron escogidos no para otra cosa más que para revelar al Hijo de Dios, la salvación. Ya cuando ese propósito termina, ya no son pueblo escogido. O sea, ya para lo cual fueron escogidos ya termina, ya está. Entonces es incorrecto decir que ellos siguen siendo un pueblo escogido en algún sentido. Sí se ve que están separados en una cierta manera especial, que Dios tiene un propósito especial, sí, pero escogidos ya se cumplió, porque ya vino Jesús y ya murió por los pecados de los judíos y de los gentiles. Ya no es dos árboles, sino un árbol. Y más bien dice que los judíos que rechazan a Jesús, ellos son la rama que ha sido cortada y lanzada. Nosotros somos la rama injertada. ¿Sí ven? El cristianismo empieza con el judaísmo. Los primeros cristianos se llamaban judíos mesiánicos. Hay una denominación hoy en día que se llama los judíos mesiánicos, que son gente que se dicen que son judíos y creen en Jesús como su Mesías. Pero en esos tiempos, todos los cristianos básicamente eran judíos. Luego se empiezan a aceptar a los gentiles y dicen, bueno, Jesús murió por todos, no solo por los judíos. Vino a los judíos, porque esa es la profecía, pero también la profecía decía que iba a traer una nueva nación de las naciones, de los goyim, de los gentiles, y la iba a agarrar y la iba a juntar como una sola nación. Y dice que lo hizo de esa manera para vergüenza de su pueblo judío que lo rechazó. Pero aún así, empieza con los judíos. Y aún así, judíos cristianos son salvos también. ¿Sí ven? Entonces, dice que cuando uno va a una iglesia católica le dan folletos con versículos bíblicos que demuestran, según ellos, que María es lo que habla Apocalipsis y todas estas cosas. Si a ustedes le dan ese folleto, cerciórense de agarrar los versículos y leerlos en contexto. Porque un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿no? Usted agarra cualquier texto, cualquiera, Juan 3:16, la típica, lo saca de su contexto y usted puede concluir herejías enormes, como que Dios ama a todo el mundo. Pero el contexto es la Biblia entera. Usted agarra sus folletos y vamos a los versículos. ¿De quién está hablando? ¿A quién está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Queda en claro qué es? Pues una inferencia.
Porque, por ejemplo, Apocalipsis, bien fácil es hacer la inferencia de que es María. Porque ¿quién dio a luz a Jesús? María. Pero no está hablando de María. ¿Por qué? Porque lo hace claro diciendo que tiene 12 estrellas. Porque lo hace claro que un montón de cosas en ese mismo pasaje demuestran que no está hablando de una mujer literalmente, sino de una nación. En la Biblia se habla de naciones como mujeres. De hecho, Dios Jehová habló de los judíos de Judá y de Israel como su esposa. Esposa, o sea, tiene que ser femenina, porque Dios es hombre, ¿no? No hombre como nosotros entendemos hombre. Pero si ven, entonces, en su contexto, de repente se dan cuenta que tienen que tergiversar y torcer los versículos tanto para que diga lo que ellos quieren que diga, que de hecho ya no hace sentido, deja de hacer sentido, ¿no? Y eso lo hacen con un montón de cosas. Digamos, la típica, la clásica de los católicos para el papismo, ¿qué es? Pedro, exactamente. ¿Dónde se encuentra eso, saben? Mateo 16, 18, donde dice, Pedro, tú has dicho bien, tú eres Pedro, y sobre esta roca empezaré mi iglesia, fundaré mi iglesia, ¿no? Pero ¿por qué lo dice de esa manera? ¿Por qué no dice, tú eres Pedro y sobre ti fundaré? Porque en el griego, el nombre de Pedro era Petros, que significa piedrita. Y lo que Jesús dice sobre esta piedra era Petra, que es una piedra enorme que no puede ser movida con las manos. Que era lo que estábamos hablando en el evangelismo el otro día. Entonces Jesús dice, tú eres la piedrita, y sobre esta piedrota vamos a fundar, o voy a fundar, mi iglesia. Recuérdense que Pedro negó a Jesús 3 veces. Eso no es una piedra, eso no es una piedra sólida, eso es una piedrita. Eso se lo sopla el viento. ¿Cómo Dios va a fundar su iglesia y poner todo ese peso sobre un hombre falible, que falla? No va a hacer eso. ¿No? Entonces, ¿qué se estaba refiriendo a Jesús? Contexto. Si ven la importancia del contexto, ¿qué dijo Pedro para que Jesús respondiera de esa manera? Pedro le llegó a decir a Jesús, bueno, dicen que tú eres esto, que tú eres lo otro. Y Jesús le dice, Pedro, ¿tú quién dices que soy yo entonces? Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la Petra sobre la cual Jesús funda la iglesia? ¿Cuál es la Petra sobre la cual él funda su iglesia? La afirmación de Pedro. La declaración de fe de Pedro. Que Pedro dice que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Esa afirmación, sobre eso se funda la iglesia de Cristo, no sobre Pedro. ¿Sí ven la importancia del contexto? Y si ven que usted saca un texto fuera de contexto, y es un pretexto para creer lo que da la gana. ¿Sí? Pero la piedra es la afirmación, ¿o es Jesucristo? De acuerdo al contexto, la afirmación es la piedra. Pero ¿cuál es la piedra? Afirmar que Jesús es el Mesías. O sea, de todos modos, Él es la roca. Que no quede duda de que Jesús es la roca, ¿no? Entonces la iglesia está sobre Jesús. Él es la roca firme. De hecho, si no me equivoco, Salmo 22 habla de que la piedra que desecharon los constructores pasó a ser la piedra angular. La piedra angular es la piedra sobre la cual toda la estructura de una casa recaía. O sea, la parte más importante de una construcción. Y dice que la piedra que los constructores rechazaron, o sea, los judíos rechazaron a Jesús, esa piedra pasó a ser la más importante para construir la iglesia, ¿no? Jesús es la piedra, pero no solo la persona de Jesús, sino la fe en Jesús, porque ahí está Jesús, tengamos fe o no, ahí está, pero cuando tenemos fe, estamos sobre la piedra, ¿no? Entonces, se refiere a dos cosas diferentes, pero a la misma vez a lo mismo, de la misma manera que en diferentes contextos Jesús decía diferentes cosas. No se me ocurre un ejemplo ahorita, pero que suenan contradictorios, pero porque están hablando de diferentes cosas, ¿no? La piedra que le dijo a Pedro era la declaración de que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Porque todo aquel que no declara, recuérdense Romanos 10:9, el que no declara con su boca no es salvo.
no está sobre la piedra. ¿Sí ven? Usted puede estar ahí está la piedra, pero hasta que usted no se suba a la piedra, no está en la piedra. O hasta que usted no sea subido a la piedra, porque sabemos que es Dios quien lo hace. ¿Sí queda más claro? ¿Sí? ¿Sí? Con todo esto ya me pregunto, por ejemplo, ¿cómo Dios ve el ir a una galería de arte? Porque uno va a una galería de arte a mirar las pinturas, ¿no? Y son cosas hechas por el hombre. Entonces, ¿tú piensas que Dios eso lo ve mal? Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos entonces cuando entramos a una galería de arte? Que si Dios considera eso como algo malo. Bueno, si fuera el caso, o sea, arte es algo hecho por la mano de hombre, que es algo bello, por ejemplo, con el propósito explícito de ser admirado por su belleza, como número uno, también tiene otros propósitos, pero ese es el principal. Pero entonces, si llegamos a la conclusión de que a Dios no le agrada eso de ir a entrar a una galería de arte, tendríamos que concluir que todo lo que el hombre hace que es bello, que nosotros vemos, es malo y ofende a Dios. Y eso es una conclusión muy drástica a la que llegar. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué tendríamos que hacer para prevenir idolatría por medio de cosas bellas? Sacarse los ojos. Ahora, lo que Dios prohíbe es la alabanza, la adoración, el uso de esas cosas como medios de alabanza y adoración. Porque arte, hasta los judíos tenían arte, ¿no? Más bien, Dios mandó a que se hicieran 2 ángeles, 2 querubines en el arca del pacto. ¿Sí ven? Entonces Dios no es que está en contra de que se hagan cosas como arte o cosas bonitas, sino más bien la alabanza o el uso de esas cosas como medio de alabanza. Porque en el momento que alguien tocaba a alguno de esos querubines, ¿qué pasaba? Moría. Y hay un ejemplo donde se iba a caer el arca y unos 2 agarraron y en ese momento les cayó un rayo y los mató. ¿Y qué hizo David cuando vio que eso pasó? Alabó al Señor. Uno diría, wow, ¿no estaría más bien triste? Pero él alaba al Señor. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tocaron algo que le pertenecía a Dios. Alabaron de una manera que no. Pensaron que ellos tenían que por sus medios hacer algo de intervención para rescatar a Dios. ¿No? Entonces, la idolatría empieza cuando nosotros ponemos algo en el lugar de Dios. Porque yo puedo tener un montón de arte en mi casa y eso no importa. No soy idólatra. Pero luego, yo puedo también tener la casa vacía, sin nada, y ser un idólatra de mí mismo, de mi decisión, de mi esto, de mí lo otro, de mi imagen falsa de Dios. ¿Sí ven? Entonces la idolatría se refiere, como empezamos a decir, al amor, que es lo que ocupa nuestros pensamientos, consume nuestro pensar, nuestra pasión, todo eso, la adoración, eso es idolatría. ¿Sí queda claro? ¿Sí? O sea, en resumen, sí está permitido entrar a una galería de arte y sí está permitido tener arte, pero no como alabanza, ¿no? ¿Sí? O sea que, según lo que yo entiendo, no sé, podemos admirar las cosas hechas por otros seres humanos, pero no colocarlas por encima de Dios. Exactamente. Entonces la conclusión es, podemos admirar cosas bellas, aún hechas por hombres, pero no ponerlas por encima de Dios. Cantar de Cantares, la clásica, y está en la Biblia, y se considera como algo inspirado por Dios. Pero ¿de qué se trata Cantar de Cantares? De la alabanza, sí lo podemos decir, alabanza, o sea, decir que es bueno, porque está alabanza y adoración. Adoración es postrarse y adorar como Dios, y alabar puede decir, has hecho bien. La alabanza de la esposa de Salomón, y él empieza y pasa capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, diciendo qué bella que es su esposa, que tiene todos los dientes, que su pelo es bello y que parece una colina, y cosas así. Eso es en alabanza, no adoración, en alabanza de la belleza de ella. Pero ¿quién hizo a su esposa? Dios. Entonces, que no confundamos, tal vez use mal la palabra en la prédica, pero que no confundamos la alabanza con la adoración, ¿no? Alabanza, decir que es bueno, pero la alabanza que le pertenece a Dios, como la alabanza máxima, eso no podemos entregárselo a nada que no sea Dios. ¿Sí? Por ejemplo, en
matrimonio, si cualquiera de los dos quiere seguir los caminos del Señor, pero por no tener dificultades en su hogar, no lo sigue. Y, o sea, deja los caminos del Señor y sigue con la esposa. ¿Es la idolatría? La pregunta es que si hay una pareja y uno quiere ir a alabar en los caminos de Dios y el otro no. ¿Esa es la pregunta? Sí. ¿Que si eso es idolatría? Tendría que separarse. Ok, es una pregunta muy difícil de contestar porque tendríamos que saber más sobre el caso, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que ella quiere alabar a Dios a su manera, eso está mal. Si es que ella está diciendo esto es lo que manda Dios hacer y el esposo es un impío, aunque se diga cristiano, es un impío y está haciendo las cosas a su manera, prohibiéndole a que vaya a la iglesia y que se congregue como manda Hebreos 10:25 por ejemplo, o diciéndole que no puede estudiar la Biblia, o poniéndole a hacer cosas que no honran a Dios, todas esas cosas, ella no está sujeta a someterse a este hombre. ¿Por qué? Porque ella tiene que obedecer primero a Dios. Cualquier otra cosa tiene que someterse perfectamente, ¿sí? Entonces, si fuera el caso que los dos son creyentes y el esposo dice, he recibido un llamado de Dios para ser misionero en África, y a la esposa le da miedo, por ejemplo, y no quiere porque le da miedo, y eso causa algo, y si es un llamado, o sea, asumiendo que es un llamado de verdad de Dios, y no es algo que se le ocurrió al Señor porque ahí puede sacarse dinero, si fuera el caso, entonces ahí sí es idolatría de la señora, de la esposa. ¿Por qué? Porque ella tiene que someterse al esposo perfectamente y no refunfuñar y no reclamarle, y cuando estén en África no siempre recordarle que tú me trajiste a este lugar tan caliente, cosas así, ¿no? Eso no es someterse perfectamente al esposo. ¿Por qué? Porque el esposo está arriesgando un montón de cosas para ir a ese lugar, porque Dios lo mandó y él se está sometiendo al llamado de Dios, y ella se tiene que someter al esposo porque de esa manera se está sometiendo a Dios, ¿no? Entonces, para contestar la pregunta es un poco difícil, habría que analizar el caso mismo. Hay situaciones donde la esposa tiene razón y hay situaciones donde el esposo tendría la razón, ¿no? Pero es muy raro, o sea, básicamente es imposible decir que los dos son cristianos siendo guiados por Dios y que quieran ir en diferentes direcciones, porque o uno o los dos son mentirosos, básicamente. ¿Sí? En el versículo donde dice que no hagamos imágenes de lo que está en el cielo, también dice que debajo de la tierra y debajo del agua. ¿A qué se refiere debajo de la tierra? Debajo de la tierra, la pregunta es sobre el versículo que habla de que no debemos hacernos imagen de nada que está en el cielo, o debajo de la tierra, o en la tierra, o debajo del agua. Los humanos tienen un deseo natural puesto por Dios de alabar y de adorar, ¿no? Es un deseo natural que Dios puso ahí para que le adoremos a Él, ¿no? Y le rindamos lo que Él merece y lo que le pertenece a Él. Pero lo que pasa es que los humanos, como seres pecadores que somos, agarramos cualquier cosa y a eso nos vamos. Entonces hay un culto que, por ejemplo, era un culto de un pescado que se llamaba Dagón, y usaban un sombrerito que era picudo así y partido a la mitad y que parece una cara de pescado, y que del sombrero salen dos colas. ¿Por qué menciono explícitamente el mitre de Dagón? Así se llama, el mitre es el sombrero de Dagón, Dagón es el dios pescado. Porque si ustedes ven a los obispos y al papa, ese es el sombrerito que usan. Entonces ellos estaban alabando a un dios pez. ¿Y a dónde vienen los peces? En el agua. Luego debajo de la tierra, que hay cosas que viven debajo de la tierra, hay cosas que ellos inventaban. Con seres, por ejemplo, del Hades, que los griegos alababan, ¿no? Cualquier tipo de ser que a ellos se les ocurría que vivía debajo de la tierra, ¡pum!, a esos, ¿no? Las piedras. Las piedras. Y cuando se escribió esto, ya existían esas Oh, claro, por más eso bien, se estaba refiriendo. exactamente, ya todas estas cosas existían, y de hecho, de los primeros ejemplos que vemos de idolatría existe en el libro de Génesis. A ver qué capítulo, por ahí creo que ya para el 5 ya había idolatría. ¿Se imaginan? Antes de Abraham ya había idolatría. De hecho, Abraham venía de una familia idólatra. O sea, estamos hablando de Abraham, el padre de la fe. ¿Por qué decimos padre de la fe? Porque de él muchas naciones vinieron. Pero sus padres y él mismo
eran idólatras. Y Dios escogió a un idólatra, dense cuenta, escogió a un idólatra, le quitó su idolatría y dijo, ahora empezamos. Entonces todas esas cosas ya existían desde hace tiempos. Hay la idolatría al dios Nimrod, por ejemplo, en el tiempo de Noé, si no me equivoco. Sí, entonces ahí cae capítulo 5, por ahí está, ¿no? Entonces todas esas cosas vemos que ya existían. Desde que existe el hombre existe el pecado, básicamente. Y el pecado se manifiesta de diferentes maneras. Alabar lo que sea, excepto al Dios que merece la alabanza. ¿Otra más? Los testigos de Jehová, ¿qué quieren ellos? Solo con nombrar a Jehová, Jehová, Jehová. ¿Quieren enfocarse solo en Jehová? La pregunta es sobre los testigos de Jehová, que si ellos quieren enfocarse en Jehová. Sí, según ellos. Lo que pasa es que, ¿cómo empiezan los testigos de Jehová? Un señor que se llama Charles Taze Russell agarra y dice, bueno, ahorita viene Dios. Y eso ese tipo de denominación se llama adventista, porque creen en el advenimiento, la venida pronta de Jesús, ¿no? Entonces ellos empezaron a decir, sí, que viene en el 1889 o algo así, no me acuerdo la fecha. Y todo el mundo, se alborotaron todos, 1820, perdón, por ahí. Se alborotaron todos y empezaron a vender de todo y ya viene. Y no pasó nada. Y él dice, no, es que me equivoqué en mis calculaciones, que era más bien en esta otra fecha. Y le agrega como otros 8 años. Sí, ya viene. Viene la fecha, todos esperando, habían vendido de todo, ya estaban en sus trailers y esto, y ya viene. Y no pasó nada. Él dice, no, es que me equivoqué del lugar. Pasó allá. Y no, ni siquiera eso porque había gente allá. Entonces él dice, no, y más bien la venida de Jesús era espiritual. Cuánta gente no se fue, pero aún así le siguieron. Y como había un seguimiento, él empezó a desarrollar todas estas doctrinas raras, que solo hay un Dios, y eso todo el mundo está de acuerdo. Pero como solo hay un Dios, no puede haber eso de la Trinidad, y empezó a decir que la Trinidad la inventaron los católicos, que no es cierto. Y empezó a inventar un montón de cosas que fuera de la Biblia. ¿Sí se dan cuenta por qué maldito el hombre que cree en el hombre, que confía en el hombre? Porque llega un hombre y le dice 4 vainas, y la Biblia dice otra cosa, y ustedes siguen al hombre y se pierden. Entonces eso fue lo que pasó con este señor. Y luego de este señor vino otro que se llamaba Rutherford, que los dos estuvieron ahí haciendo sus cosas, y ahí empezó los testigos de Jehová. Entonces testigos es alguien que ve, que es testigo de algo, y del advenimiento de no sé qué. Entonces empezaron una religión entera, y empezaron a cambiar absolutamente todo lo que dice la Biblia, tanto así que se volvieron politeístas, queriendo ser más monoteístas que el cristiano, se volvieron al revés politeístas, porque ahora creen en múltiples dioses. Porque ¿qué hacen los testigos de Jehová? Hasta cambiaron la Biblia. O sea, imagínense, cambiaron la Biblia, cuando ni siquiera los mormones cambian la Biblia, sino que tienen otra, le agregan. Pero ellos mismos agarraron y no tuvieron temor de Dios, que cambiaron, diciendo que que el griego, y entonces que el artículo definido y el artículo indefinido, que donde dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ellos agregaron y dijeron, no, porque ahí hay en el griego entonces no se escribe así, entonces, y lo tradujeron en su Biblia, donde por miles de años se tradujo bien, le agregan un, y el verbo era un Dios. Entonces Jesús ya no es el Dios verdadero, sino que es nada más un Dios. Si es un Dios, entonces hay múltiples dioses. ¿Se dan cuenta? Y si hay múltiples dioses, ¿cómo se llama eso? Politeísmo. Pero usted le dice, pero ustedes son politeístas. No, porque vea, entonces, y después nosotros solo alabamos a Jehová y solo Jehová es el Dios verdadero. ¿Pero se dan cuenta de la implicación? Si solo Jehová es el Dios verdadero, Jesús, que es un Dios, ¿qué dice la Biblia? Que el que no es el Dios verdadero es un Dios falso. Jesús es un Dios falso. ¿Qué hacía Dios con los dioses falsos? Los destruía. ¿Se dan cuenta de lo que están diciendo ellos mismos de Jesús? En su propia religión, en sus propias doctrinas, que no es lo que enseña la Biblia. Ahí está. ¿Hay más? De todos modos, si hay más preguntas, aquí estamos, ¿no? Podemos contestarle como podamos. Pero
Vamos a cerrar entonces.